Buenos días. El día de hoy nos encontramos reunidas desde el curso de Psicología Social, el grupo número 85. Mi nombre es Viviana Hoyos y vamos a realizar un conversatorio acerca de nuestro rol como futuros psicólogos sociales. Y este conversatorio radica en la pregunta de cómo podemos aplicar las ideas, principios y conceptos trabajados en las tres lecturas a las realidades sociales de nuestras comunidades. Estos conceptos se hacen desde tres autores, los cuales son Edgar Barrero, del Imperio Academicista por encima de la realidad social, Martín Baró, hacia una psicología de la liberación, y del autor Anastasio Ovejero, el cual nos habla de una psicología y un contexto social en el desarrollo histórico de la psicología social y sus implicaciones para el futuro. Presento a mis compañeras. Me encuentro reunida con Karen, con Yoleimi y con Mónica. Hola, buenos días, compañeras. Entonces, pues voy a dar inicio a la primera lectura de Martín Baró, Psicología de Liberación. Voy a dar como una idea principal de esta lectura, la cual intenta ser un instrumento de liberación social y de empoderamiento para las personas o los individuos. Bueno, Martín Barón en este artículo hace como una crítica al enfoque tradicional de la psicología, siendo individualista y descontextualizado, el cual pues ignora como todas las realidades sociales que afectan directamente a las personas. Eso implica a que el enfoque no solamente se centre en el individuo, sino también que considere su contexto social, cultural e histórico. Em, Le doy la palabra a mi compañera Mónica. Bueno, en ese orden de ideas nos dice Baró también que para aplicar estos conceptos en nuestra comunidad, nos dice que tenemos que tener un enfoque en la realidad social. ¿Qué quiere decir? Que quiere decir que debemos incluir la realización de investigaciones participativas que involucren a la comunidad en la identificación de necesidades y problemas. Por otro lado, también tenemos a la psicología crítica. Esto significa cuestionar las narrativas dominantes y promover el enfoque que valore las experiencias y perspectivas de los grupos marginados de la comunidad. Por otro lado, tenemos el empoderamiento comunitario, que esto hace que lo tomemos como un objeto a fomentar la autonomía y la capacidad de acción de las personas de la comunidad. También tenemos, por último, la intervención psicosocial. Esto quiere decir que debemos trabajar en promoción de la salud mental en la comunidad afectada por la violencia, por la pobreza, por la inclusión social, utilizando enfoques que integren a la psicología en un trabajo social y a la educación. En resumidas cuentas, nos dice Baró que al aplicar las ideas de Martín Baró, implica un compromiso como la justicia social, la equidad y el respeto por la diversidad, buscando siempre contribuir al bienestar y a la liberación de las comunidades. Continúa la compañerita Yoleimi. Sí, buenos días, compañeras. La lectura de Martín Baró resalta la importancia de trabajar desde y para la comunidad. Como futuras psicólogas, al realizar intervenciones comunitarias, tenemos que aplicar el escuchar activamente, escuchar las necesidades, preocupaciones y deseos de la comunidad, la participación y en la comunidad, intervenciones a todos y miembros de la comunidad, desde la educación y las capacitaciones, ofreciendo talleres, programas de educación para ayudar a la comunidad a mejorar su bienestar, sobre la psicología y su comunidad. Dice también que aplicando estos principios de Martín Barón se trabaja por y para el pueblo. Ahí le doy la palabra a Daisy. Muchas gracias, compañeras. Bueno, entonces resumiendo a Martín Baró, yo quiero resaltar algo muy importante de la lectura, que son las tres tareas urgentes de la psicología latinoamericana para obtener como esa liberación del individualismo y de tener en cuenta las comunidades, como ustedes lo mencionan, que debemos trabajar en y para la comunidad.
Dentro de esas tareas urgentes, él nos hablaba de la recuperación de la memoria histórica. En cuanto a eso, es tener en cuenta cuando realicemos intervenciones en las comunidades, de que la propia comunidad tiene una memoria colectiva, que ellos tienen una identidad y que a partir de esa identidad es que se hacen estas intervenciones. Otra tarea urgente es la desideologización del sentido común y la experiencia cotidiana. En cuanto a eso, hace referencia como que la comunidad recuerde cuándo se ha unido para hacer valer sus derechos, que no olvide que tienen una cohesión y que pueden trabajar por sus derechos unidos. No es desde las realidades de otras personas, desde lo político, desde lo público, sino trabajar como comunidad y trabajar unidos. Y algo muy importante que se resalta es la potenciación de las virtudes populares. En cuanto a eso, es como tener en cuenta la cultura, esos valores que tiene cada comunidad para trabajar en pro de su bienestar. Y nosotros como futuros psicólogos que vamos a estar en esas comunidades realizando trabajos con ellos, es importante que tengamos en cuenta estos aspectos. Muchas gracias. Bueno, y entonces ahora pasaríamos al tema de Anastasio Ovejero. No, Barrero. Barrero. Barrero, Edgar Barrero, sobre el imperio academicista por encima de la realidad histórica. Bueno, entonces pues también vamos a dar como una idea principal en cuanto a este artículo. Este artículo pues intenta integrar el contexto social en su práctica para ser verdaderamente efectiva y considerar pues el bienestar social. Barrero pues enfatiza en este artículo la necesidad que tiene la psicología en no operar bajo un vacío, sino que también reconozca como las realidades socioculturales que impactan como tal al individuo y sus relaciones. Este autor pues argumenta que una comprensión más profunda podría desarrollar intervenciones más pertinentes y efectivas. Esto implica a que los enfoques no solamente sean metodológicos, sino que también tengan como en cuenta los factores individuales como contextuales. Estos se podía implementar en el rol del psicólogo mediante programas que realmente respondan a las necesidades de las personas en su entorno específico, mejorando así su impacto positivo en su trabajo. Le doy la palabra a mi compañera Mónica. Bueno, Baró se enfoca mucho en la realidad. Baró se enfoca mucho en la realidad social. Esto puede incluir la realización de investigaciones participativas que involucren mucho a la comunidad. Todos estos tres temas están enfocados a la comunidad como tal, donde debemos identificar las necesidades y problemáticas de la comunidad. También, Baró, Martín Baró, tiene una psicología crítica. Esto significa que cuestiona las narrativas dominantes y promueve un enfoque que valore las experiencias y las necesidades de las comunidades. Él enmarca mucho también un empoderamiento comunitario. Esto quiere decir que en las comunidades se debe como buscar que ellos tengan un empoderamiento. Puede incluir, como psicólogo podemos darles, incluir talleres, grupos de apoyo, procesos de formación que permitan el desarrollo de habilidades y recursos para enfrentar sus desafíos y obtener como un empoderamiento en la comunidad. También nos dice que debe tener una intervención psicosocial que implique trabajar en la promoción de la salud mental, afectando especialmente a las personas afectadas por la violencia y la pobreza. También nos dice que, bueno, en resumen,
esto nos dice que estas ideas de Martín Baró implican un compromiso con la justicia social, la equidad y el respeto por la diversidad, buscando siempre contribuir al bienestar y a la liberación de la comunidad. Como futuros psicólogos debemos estar apoyando siempre a la comunidad y guiándolos para que ellos tengan una vida social, vida desde su bienestar positivo. Continuamos con la compañera Jamie. Yo leí. Hernán Barrero es un psicólogo reconocido por su enfoque crítico. Sus factores son sociales, culturales y políticos. Sus ideas las podemos aplicar como factores psicológicos. Un análisis crítico, podemos realizar dinámicas sociales para saber qué es lo que afecta a la salud mental. El trabajo en red, colaborar con organizaciones comunitarias, grupos sociales, esto puede ayudar a crear un enfoque más amplio, más claro. Aplicar estos principios inspirados en la obra de Barrero se podrá desempeñar un papel importante en la promoción del bienestar psicológico dentro de las comunidades, siempre con una visión crítica y exclusiva. Le doy palabra a Daisy. Muy bien. Bueno, compañeras, pues pienso que sí, entre los aportes de Baró y desde la lectura de Edgar Barrero, en donde nos habla de lo históricamente negado en la psicología en Colombia, haciendo como un análisis de esa psicología crítica. Desde nuestro rol como psicólogos tenemos que, o sea, pienso que es un marco de referencia como futuros profesionales para no olvidar esa realidad social en la cual vamos a realizar una intervención y que esas realidades tienen unos contextos, un ambiente, una cultura y que esos conflictos que se presentan en esa comunidad los debemos incluir en nuestras investigaciones. Es decir, como futuros psicólogos no podemos ser ajenos a una realidad social que esté viviendo esa comunidad. Por un ejemplo, si vamos a manejar jóvenes o adolescentes y vamos a realizar una intervención, no podemos mirarlo como casos aislados y solo hablar de los comportamientos que estén presentando antisociales o, bueno, o comportamientos inadecuados, o si vamos a hablar de pronto del consumo de droga, tenemos que tener en cuenta ese contexto y mirar la realidad social de estos jóvenes. Entonces es como tener en cuenta y no negarnos a mirar esos otros aspectos que son del contexto de las personas que vamos a realizar trabajos o a realizar intervenciones. Muchas gracias. Gracias, compañera. Bueno, y ya pues como sobre la última lectura, que es sobre la historia de la psicología, de cómo fue apareciendo y cómo fue esa evolución y ese surgimiento. No sé entonces qué aportes podríamos resaltar de la lectura de Anastasio Ovejero. Bueno, Ovejero sostiene que el desarrollo de la psicología social no puede entenderse sin tener en cuenta el entorno en el que se ha desarrollado el individuo. A lo largo de la historia, esta disciplina pues, ha abordado temas relevantes frente a la función de estos cambios sociales, como las luchas por los derechos civiles, la globalización y las crisis ambientales. Yo considero que este autor resalta la importancia de mantener una conciencia crítica sobre los factores sociales que influyen frente al comportamiento humano. Esto pues nos ayuda como para el futuro, en lo cual los psicólogos sociales pueden irse adaptando a estos cambios y trabajen pues en colaboración con otras disciplinas para abordar los problemas complejos en diferentes perspectivas. Yo considero que la importancia de un enfoque contextualizado en la psicología o en el rol del psicólogo nos permite no solamente considerar al individuo, sino también su entorno social y cultural en el que vive. Esto es fundamental pues para promover cambios significativos y duraderos en el bienestar del psicólogo y social de las comunidades. Le doy la palabra a mi compañera Mónica. Bueno, compañeras, también dice Ovejero, pues él se enfatiza en la importancia de un enfoque crítico en la psicología social. Nosotros como futuros psicólogos sociales
debemos fomentar un pensamiento crítico en los grupos sociales, en la comunidad. Así le podemos ayudar a reconocer y a desafiar las estructuras del poder y la justicia social. En la lectura de Ovejero sugiere que la psicología social debe estar basada en evidencias, asegurándonos de que las intervenciones y programas estén fundamentadas en investigaciones sólidas. Esto para mantener un campo al aplicar la práctica positivo. También nos dice que debemos de tener una intervención comunitaria aplicando principios para el desarrollo de programas que abordan problemas sociales en la comunidad. Para resumir, lo de Ovejero nos dice que estas implicaciones éticas de trabajo, asegurando que nuestras investigaciones no solo sean efectivas, sino también éticas y responsables a nivel social. La psicología social se debe contribuir al bienestar de la comunidad y promover la justicia. Al aplicar estos principios como futuros psicólogos en la práctica, estarán para mejorar y preparar y abordar las complejidades del comportamiento humano en el contexto social, y así podemos contribuir al bienestar de la comunidad. Eso sería mi aporte por el día de hoy. Continuamos con la compañera Yolei. Gracias, compañera. Bueno, la lectura de Ovejero se centra en el papel de psicólogo en el contexto social y comunitario. Como futuros psicólogos podríamos aplicar sus ideas. Una de las primeras ideas de él es intervenciones colaborativas, trabajar en conjunto con otros profesionales y educadores. El empoderamiento comunitario, fomentar la participación activa de la comunidad para que sientan empoderamiento en todo el proceso del cambio. Dentro de la educación psicológica, él dice que proporcionar información sobre la salud mental y estrategias para promover el bienestar, incluyendo grupos de apoyo y sobre todo a la comunidad. Compañerita Daisy. Gracias, compañeras. Bueno, de este texto yo quiero resaltar, y ya como para concluir nuestro conversatorio, creo que las tres lecturas concluyen en algo muy, muy específico, como es de que nuestra psicología o la visión como futuros psicólogos sea desde lo social, desde lo comunitario, debe ser teniendo en cuenta todo el contexto, todas las realidades. Lo cito textualmente, en la introducción, Anastasio Ovejero, en la página 26, él nos hablaba de que individuo y sociedad son dos caras de la misma moneda, de tal forma que sin individuos no hay sociedad, pero tampoco hay personas sin sociedad, pues la persona que se construye en su esencia dentro y solo dentro de la sociedad es a través de esa interacción social con los grupos humanos donde nos construimos como personas y pasamos de ser del mero organismo biológico que éramos al nacer para ser la persona que somos ahora. Entonces, es una construcción, cada ser humano nace, tenemos una biología, una composición, bueno, pero nos vamos formando a través de la cultura, de nuestras realidades, de lo que estudiamos, de lo que vemos en nuestra sociedad, y es allí donde nuestro rol está en eso, en identificar todos esos contextos. Bueno, no sé, para finalizar, si alguna compañera quiere anexar algo más, una conclusión o algo. No, yo creería que así estamos muy bien. Bueno. Doy por terminado el conversatorio, entonces voy a dejar de grabar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias a todos. Chao.